Jesús. Amén. Cuando estábamos en el colegio, se nos enseñó las normas del buen hablante y del buen oyente, ¿no? Cuando uno habla, el otro escucha, y viceversa. Luego de que aprendimos lo básico, posiblemente se nos enseñó acerca de lo que significa la escucha activa. Uno presta atención, uno puede hacer preguntas de lo que estamos oyendo para poder comprender todo el mensaje. Porque oír y escuchar son dos cosas totalmente diferentes. Ambas dependen del mismo órgano receptor, nuestro oído. Pero al oír, nosotros lo hacemos de manera involuntaria, donde los receptores auditivos transforman la señal que viaja del aire en sonido, y muchas veces podemos estar oyendo, pero no prestamos atención. Por ejemplo, cuando yo estaba escribiendo y preparando este sermón, yo estaba oyendo canciones, tenía música de fondo, pero no le estaba prestando atención. Simplemente yo necesitaba ruido de fondo para poder trabajar. Normalmente yo necesito ruido de fondo para poder trabajar. Pero escuchar es algo totalmente diferente. Escuchar es un acto activo, consciente, voluntario, donde prestamos atención y comprendemos y decodificamos el mensaje. La palabra eterna de Dios nos está hablando el día de hoy. Habla a sus discípulos, pero ellos nada comprendían. El Verbo eterno está proclamando y diciendo que es necesario para él subir a Jerusalén. Ya su mirada se fijó en la santa ciudad de Jerusalén. Y él nos va a decir que en esta santa ciudad él va a ser entregado, va a ser escarnecido, va a ser azotado, para después de todo esto morir por nosotros. Pero él no se va a quedar ahí. Él nos dice que al tercer día va a resucitar de entre los muertos. Jesús lo está diciendo con toda claridad. Durante 2 semanas hemos estado escuchando a Jesús hablando en parábolas. Y en medio de estas parábolas, él dice que el propósito o el fin de las parábolas es ocultar la verdad a aquellos que no creen, aquellos que no pueden comprender, pero revelar las verdades del reino de los cielos para los que se salvan. Hoy Jesús está hablando con toda claridad. Jesús está diciendo, voy a morir, es necesario para ustedes que yo muera. Es la tercera vez que Jesús está anunciando su muerte. Ni siquiera es la primera, es la tercera vez que Jesús anuncia su muerte a sus discípulos y ellos nada podían comprender. Jesús habla con claridad. Sus discípulos oyen, pero no escuchan, porque sus oídos están tapados a la verdad por causa del pecado. Porque no basta oír, sino es necesario la fe que nos ayude a comprender lo que Dios está diciendo de verdad. Tenemos que irnos atrás, mucho tiempo atrás, al Génesis 3. En el Génesis 3 nosotros encontramos el origen de nuestra ceguera espiritual, que resulta con la falta de todos nuestros sentidos de ahora en adelante. Fíjense, por ejemplo, en Génesis 3, lo que empieza es diciéndonos que la serpiente, Satanás, el diablo, el enemigo, empieza a hablar. Eva escucha, pero en lugar de ella aferrarse a la palabra que Dios había dicho, que había escuchado no solamente de su esposo, sino de Cristo mismo que caminaba junto con ellos en el Edén, simplemente ella decide prestar atención a Satanás, a otra voz. Y es ahí, en ese preciso momento, cuando ella decide escuchar la voz, que comienza e inicia toda la caída. No simplemente en la acción externa de tomar, comer y dar, sino en el preciso momento en que ella escuchó la voz de Satanás y le pareció atractiva la fruta prohibida, ahí empezó toda la caída de la humanidad. ¿Por qué? Porque su corazón dejó de confiar en Dios. Su corazón empezó a confiar más en sí misma, en la voz de Satanás, que en lo que Dios mismo les había dicho y les había prometido. Adán y Eva
no se quedaron sin oídos, sino que se quedaron sin fe. Y cuando la fe se pierde, la comprensión de la palabra de Dios también se pierde. Entonces, el resultado es inminente: desconfianza, miedo, vergüenza. ¿Y qué fue lo primero que hicieron Adán y Eva después de la caída cuando escucharon la voz eterna de Dios? Huyeron de su presencia, se escondieron porque les daba miedo, porque sabían que habían hecho mal. El hombre que antes caminaba con Dios y escuchaba a Dios con alegría, ahora se esconde de Él. Y así somos nosotros, mis queridos hermanos. Nuestra naturaleza pecadora nos lleva a escondernos de Dios. Oímos su palabra, pero nuestro corazón está inclinado a interpretarla según mis propios deseos. La caída no solamente trajo culpa, trajo ceguera espiritual. Es por eso que cuando Jesús está aquí anunciando su pasión, su palabra que es oída nuevamente, no en forma de parábolas, no con figuras oscuras, sino claramente que Él tiene que ser entregado, pero va a ser resucitado, nada pueden comprender. ¿Por qué no entienden? Porque la palabra de Dios no simplemente se comprende con la inteligencia humana. Sin fe no podemos comprender lo que la palabra de Dios nos dice. Sin fe, la Biblia es otro libro más. Sería como Don Quijote de la Mancha, otro libro más de la literatura. Pero con la fe es la palabra eterna. Sin fe, la cruz es incomprensible para nosotros. Sin fe, los sufrimientos del Mesías son un fracaso para nosotros. Sin fe, la salvación por la gracia es locura. La fe no simplemente es información en nuestra cabeza. La fe, más que información, es confianza en el Señor. Lutero lo va a decir de la siguiente manera en el Catecismo, en el tercer artículo del credo. Creo que por mi propia razón o fuerza no puedo creer en Jesucristo, mi Señor, o venir a Él, sino que es el Espíritu Santo quien me ha llamado por medio del Evangelio, iluminado y santificado y congregado, como congrega, ilumina y santifica a toda la cristiandad en el mundo entero. Y aquí está la clave. Lutero nos está enseñando que creo que no puedo creer, que la fe es un don de Dios, que nos las da por oír y oír la palabra de Dios. La escucha activa, prestar atención a lo que Dios nos dice. Por eso es que el tercer mandamiento nos exhorta a cada uno de nosotros a oír la palabra con agrado y tenerla santa y aprenderla. Es un mandato escuchar la palabra de Dios, porque en ella tenemos vida eterna. Y fíjate lo que hace la fe luego de haber escuchado el anuncio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús va camino a Jericó. Y esto no es casual. Jesús tenía intención de ir allá por lo que iba a suceder. Se encuentra un hombre que no ve absolutamente nada, escucha que está pasando algo, pero no sabe qué es lo que está pasando. Y cuando pregunta a este hombre, por favor díganme, porque quiero saber qué es lo que está pasando aquí, la gente empieza a decirle, Jesús Nazareno está en medio de nosotros. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Este hombre no había visto a Jesús, pero había escuchado acerca de Jesús. Había escuchado los milagros que había hecho Jesús. Había escuchado de otras personas las palabras que decía Jesús. Porque Jesús, su fama se esparció por toda la región. Y este hombre, al saber que Jesús estaba cerca, empieza a clamar. Y fíjate lo hermoso del clamor de este hombre. Él no se acerca y le dice, Jesús, sáname. ¿Qué es lo que dice este hombre? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué es importante esto? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre, con fe, está reconociendo quién es el que está entrando a la ciudad. ¿Quién es al que la multitud está clamando? No es un curandero, no es cualquier persona, es el Hijo de David. Y en el Antiguo Testamento, cuando se referían al Hijo de David, se referían al Mesías prometido, al Cristo que iba a venir.
porque Dios mismo prometió a David que el Mesías iba a nacer de su trono, de su descendencia. Por eso ese título, Hijo de David, es un título mesiánico. Y este hombre ciego tiene más fe que los discípulos de Jesús que estaban ahí con él, que habían visto absolutamente todos los milagros en primer plano. Este hombre tiene más fe y clama: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Jesús escucha este clamor, lo único que puede hacer es acercarse y decirle: ¿qué quieres que te haga? Y aquí es donde la fe entra. Este hombre le dice: Jesús, quiero recobrar la vista. Y fíjense las palabras de Jesús. Jesús le dice: recíbela, tu fe te ha salvado. Y yo siempre les digo esto: salvación y sanación son sinónimos, van juntos de la mano. Pero aquí este hombre no solamente recibió la vista física, que ahora podía ver a su Señor y Salvador, sino que está recibiendo y ha recibido la salvación por causa de la fe. Jesús no dice: tu insistencia te ha salvado o tu esfuerzo te ha salvado. Jesús dice: tu fe, la fe que se acerca al Señor con las manos vacías. Y fíjense que nosotros también, como cristianos, como creyentes, como pecadores, el día de hoy nos hemos acercado con la misma fe que este ciego y hemos clamado igual que este ciego en nuestra liturgia: Señor, ten piedad de nosotros. En ese clamor: Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo ha escuchado nuestro clamor y ha contestado ese clamor encarnándose en su palabra, dándonos el perdón de los pecados y prontamente dándonos su cuerpo y su sangre para el perdón de todos nuestros pecados. Por ejemplo, una de mis historias favoritas es una historia navideña de CPH que se llama Botas Rojas para la Navidad. No sé si ustedes han llegado a ver esa historia o ese cuento de niños que se llama Botas Rojas para la Navidad. Si no lo han visto, les recomiendo que en algún momento de sus vidas lo hagan. Yo todas las Navidades lo veo, está en YouTube la película, de muy mala calidad porque es de los años 80, 90, pero está muy buena. Y fíjense que la gran historia de aquí es un zapatero cascarrabia que detestaba a toda la gente que estaba a su alrededor. Un día recibe una visita extraña. Un ángel de Dios le habla y le dice que el día de mañana, que era Nochebuena, iba a recibir la gran visita de alguien importante. Este hombre, dándose en la cabeza pensando: ¿qué puedo regalarle a esta visita tan importante?, descubre que tiene un cuero rojo hermoso y prepara unos zapatos hermosos. Y después prepara un banquete para recibir a este gran invitado. Y durante la Nochebuena él va esperando y esperando y esperando y nadie llega. Empiezan a tocarle la puerta a la gente del pueblo y él, un poco molesto, pero viendo que tiene un gran banquete, empieza a invitar a toda la gente. Y ellos empiezan a comer, empiezan a charlar, empiezan a disfrutar. Y cuando todo el mundo se va, este hombre empieza a quejarse y empieza a lamentarse por todo esto y diciendo: ese ángel es un mentiroso. Pero luego en la mañana él escucha la proclamación de Navidad diciendo: he aquí, en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el cual es el Cristo. Y como señal lo encontrarán al niño envuelto en pañales. Y es en ese momento cuando sus oídos se abrieron y comprendió el mensaje del ángel, comprendió que la gran visita es Cristo para darnos salvación. Y ahí todo cambió para este hombre. Él pudo ver con claridad el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio es el amor de Dios para con cada uno de nosotros, el amor del Cristo encarnado, que va directo a Jerusalén para morir por nosotros. Es por eso que el apóstol San Pablo dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y yo te invito a que durante el día de hoy, si quieres te puedes llevar los propios, o si quieres puedes leerlo en tu casa, vuelve a leer el texto de 1 Corintios 13. Y cada vez que veas la palabra amor, sustitúyela por Cristo, porque Cristo es el amor encarnado. Cristo todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta y lo soporta por ti. Él va a la cruz por ti. Su amor es por ti. El problema del Edén, que fue escuchar sin fe, el problema de los discípulos, que fue comprender sin fe, hoy el ciego nos está mostrando lo que significa la fe que oye y cree el mensaje de salvación. Hoy con gusto nosotros oímos la palabra de Dios y la fe nos está diciendo, si Cristo va a Jerusalén, es por mí. Si Cristo sufre, es por mis pecados. Si Cristo muere, es por mi culpa. Si Cristo resucita, es para darme vida a mí y para asegurarme la vida eterna. La fe descansa en el Cordero que fue a la cruz por mí. Hoy tú y yo, que somos como este ciego, vivimos en un mundo que nos dice que confiemos en nuestra propia razón o en nuestra propia fuerza o en nuestra propia capacidad. Pero la fe confiesa otra cosa. La fe nos confiesa que no es por mi propia razón o fuerza que puedo creer en mi Señor o venir a Él, sino que es el Espíritu Santo que me ha llamado, congregado, iluminado y santificado, junto con toda la cristiandad en el mundo entero. El Espíritu Santo fue quien trajo tus pies el día de hoy acá para escuchar la palabra eterna de Cristo. La fe nos hace ver lo que los ojos no pueden ver, porque solo con el amor, solo con la fe, solo con Cristo podemos ver lo que está abierto para nosotros. Como decía una de las frases de uno de mis libros también de niño favorito, El Principito, lo esencial es invisible para los ojos. Solo la fe nos hace ver lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Hermanos, hoy que nuestra oración sea como la oración del ciego. Señor, haz que recobre la vista. Dame la fe con la que pueda comprender más y más tu palabra. Que cuando yo hable o cuando tú hables hacia mí, no sean simplemente ruido lo que yo escuche, sino que pueda confiar en esa palabra eterna. Por eso, la fe que es obrada por medio del Evangelio es la que el día de hoy ha abierto tus ojos, ha iluminado tu corazón y te hace entender que el camino a Jerusalén que vamos a emprender el día miércoles es el camino de nuestra salvación. En el nombre de Jesús, amén.